Bien, pues buenas tardes, les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Ahora que me va a tocar de nueva cuenta estar con ustedes en este diplomado, platicando pues un tema distinto de los que me habían tocado en esta ocasión sobre la lógica aplicada en la elaboración de las sentencias. Ustedes ya conocen mi forma de trabajar. Entonces, si me lo permiten, lo que quisiera hacer es, como siempre, ¿no? Ir avanzando en esta presentación que someteré a su consideración y después ir dejando un espacio para reflexiones o preguntas o comentarios. En esta ocasión me acompaña esta espléndida presentación que elaboró mi compañero Alejandro Lozano, que creo que nos puede guiar de la mejor manera en esta sesión. A ver, yo quisiera empezar señalando que desde luego la, eh, la lógica, o mejor diría yo, que la actividad de la judicatura no es una actividad puramente de lógica formal. Se ha intentado en varias ocasiones, se ha pensado en la posibilidad de que así sea, de que sea meramente una cuestión de lógica formal. Pero la realidad es que no se ha podido hacer de esa forma. Yo quisiera recordar tres intentos relativamente recientes, bueno, algunos, uno muy antiguo, otro de la modernidad y otro muy reciente, donde se ha tratado de hacer que la actividad jurisdiccional sea eminentemente una actividad lógica, entendida en este sentido como de lógica formal. Lo primero es en la época del Imperio Bizantino, cuando un emperador, ahorita se me olvidó el nombre, déjenmelo rápidamente lo veo. Es que no me quiero equivocar. Sí, Justiniano. Es que, perdón, yo me confundo entre Justiniano y Constantino. Cuando Justiniano expide una constitución imperial. Recordemos que el concepto de constitución, rápidamente, los romanos es muy distinto que el concepto de constitución que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? O sea, para nosotros la constitución es una cosa radicalmente distinta de lo que era para los romanos. Para los romanos, la constitución era la constitución imperial era pues una decisión que tomaba el emperador sobre algún tema en particular. Y Justiniano expide una cosa que se llamó la constitución tanta. En ese documento, en esa constitución imperial, Justiniano le prohíbe a los abogados que hagan interpretación de sus disposiciones. O sea, les prohíbe la interpretación abogadil. Dice, porque no vaya a ser que con sus enredos tuerzan mi voluntad, o sea, la voluntad del emperador. Por lo tanto, aquí tenemos claramente la idea de que, de que el derecho es un acto autoritativo y es un acto del soberano. Por lo tanto, que nadie más que el soberano puede decir qué es el derecho, qué debe ser el derecho. Y que entonces su creación es absolutamente imperativa, pero por lo mismo que no se puede interpretar, sino que simple y sencillamente se debe de aplicar. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto para efecto de la lógica que estamos estudiando? Bueno, que entonces se visualiza a la ley como un conjunto de disposiciones perfectamente armónicas, la decisión autoritativa, perfectamente armónicas, donde lo único que tiene que hacer el juzgador es una labor meramente de subsunción, ¿no? Lo que tendrá que interpretar serán los hechos, pero no el derecho. Ese, digamos, es un primer intento.
Después esto queda en la noche de los tiempos y no es sino hasta la Revolución Francesa cuando se vuelve a intentar esto. A ver, la Revolución Francesa fue un movimiento burgués, una revolución burguesa, eh, profundamente desconfiada de los abogados. Robespierre, que era abogado, pero que era, digamos, el líder de los más radicales, uno ve sus discursos, uno lee sus discursos y era sumamente crítico con la profesión jurídica y en particular con los jueces. Y en la Revolución Francesa se establece una regla muy interesante que ha tenido su eco hasta la actualidad. Yo no sé si sabiendo o sin saber, pero reviven la Constitución Tanta y lo que establecen es la idea de que la judicatura no debe interpretar el derecho. Se establecen dos cuestiones muy relevantes. Primera, que los jueces no pueden interpretar el derecho, y la segunda es que los jueces no pueden suspender la aplicación de las leyes. Y van a ver que todo esto se relaciona clarísimamente con lo que estamos explicando. Ahora, esta prohibición era a grado tal o era tan fuerte que aquel juez que suspendiera la aplicación de una norma o que la interpretara, no era de que lo fueran a regañar, lo separaban del encargo y lo encarcelaban acusado del delito de prevaricación. Dicho de otra manera, fíjense en esto, que la interpretación del derecho estaba castigada con la cárcel. Un juez no podía interpretar el derecho. ¿Por qué? Porque debía ser, como dijo, si no me equivoco, fue Sieyès, el juez debe ser la bouche de la loi, el juez debe ser la boca inmaterial sin voluntad de la ley. Por lo tanto, detrás de esto se encontraba la idea de que la resolución de casos era una forma absolutamente mecánica, como si fuera una ley natural de la aplicación de la lógica, ¿no? Donde un elemento era el elemento jurídico que no requería interpretación y otro el elemento de los hechos, que ese pues sí podía interpretar el juez. Detrás de esta idea de la Revolución Francesa se encuentran varias cosas que mientras las voy platicando, yo estoy seguro que a ustedes les van a sonar porque de alguna manera se nos fueron quedando en algunas visiones del derecho. La primera, la idea de que los jueces, las juezas, digamos hoy también, la judicatura no crea derecho, sino que solamente lo aplica en los casos particulares y concretos. Y que, por lo tanto, para que un juez haga bien su labor, lo que tiene que hacer es simplemente aplicar el derecho. Este derecho es esencialmente un derecho legislado y un derecho que en la visión de los revolucionarios franceses se origina en la representación popular, que es la Asamblea Nacional, digamos el Parlamento. Y el razonamiento de Robespierre y de todos ellos en este sentido es muy claro. Ellos dicen, a ver, ¿quién es el representante del pueblo? ¿Quién es el soberano? Pues el pueblo. ¿Quién es el representante del pueblo? Pues la Asamblea Nacional, que hace las leyes. Son las leyes las que obligan a todo el pueblo. Por lo tanto, los jueces no son, en primer lugar, no son representantes del pueblo. En segundo lugar, por lo mismo, no pueden pretender modificar, cuestionar, suspender y mucho menos interpretar las decisiones de la legislatura. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Aplicar el derecho. Ahora, detrás de aplicar el derecho, ¿por qué? Porque el derecho es el producto de la representación del pueblo soberano. Detrás de esta idea y de la prohibición a la judicatura de interpretar el derecho, desde luego hay otras cuestiones políticas que tenemos que tener claras. Primera,
la profunda desconfianza de la Revolución Francesa hacia la profesión jurídica y en particular hacia los jueces. Porque nos veían a los abogados como representantes del ancien régime, del antiguo régimen, y que estábamos formados en el derecho regalista con resabios medievales, ¿no? Y que los jueces particularmente eran así y desde luego eran conservadores. Y entonces se decía, ¿qué van a hacer los abogados que se formaron en el antiguo régimen? ¿Qué van a hacer los jueces que iniciaron su función en el antiguo régimen? Pues van a tratar de darle vuelta a las leyes revolucionarias. Y en lugar de leer de manera literal las leyes revolucionarias y aplicarlas, lo que van a hacer es leerlas, permítame decirlo así, con los lentes del antiguo régimen, ¿no? Con los criterios, las formas de interpretación y los intereses del antiguo régimen. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues le van a dar la vuelta a las leyes. O sea, esas leyes revolucionarias, a esas leyes que pretenden acabar con el antiguo estado de cosas, le van a dar vuelta para que no se apliquen realmente como quieren los representantes del pueblo soberano. Por eso se les prohíbe interpretar. Por eso lo que visualizan es una aplicación mecánica del derecho. Miren, uno de los grandes revolucionarios franceses, ideólogos, ustedes lo ubican, el abate Sieyès, dice en aquel gran panfleto de divulgación y de agitación política que se llama ¿Qué es el tercer estado? Dice algo que yo no sé si sea cierto, pero en todo caso es verosímil. Dice que se habían puesto de acuerdo los parlamentos provinciales de toda Francia. A ver, aquí hay que decir algo. Cuando aquí dice parlamentos, no se refiere a órganos legislativos, sino parlamento eran los altos tribunales, eran tribunales, ¿no? Entonces era como decir, hagan de cuenta que era como decir los tribunales superiores o los supremos tribunales de cada estado, ¿no? Se han puesto de acuerdo para que solo puedan entrar en las funciones judiciales aquellos que sean parientes de quienes ya son jueces. O sea, una absoluta endogamia. Claro, entonces hay una inquimia particular de la Revolución Francesa hacia la judicatura. Entonces ellos imaginan, insisto, reviviendo a Justiniano, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, ellos imaginan una cierta forma del derecho. Primero, imaginan que todo el derecho va a ser derecho legislado. Esto es muy claro, por ejemplo, con Se fue el audio. Sí, se fue la... ¿Ya, ahí ya me escuchan otra vez? Ya está. Pues fue el fantasma, porque solito aquí se activó. Es el fantasma del abstencionismo. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta que pensaban que era un derecho legislado. Exacto, que todo, muchas gracias, Maricruz, que todo el derecho era un derecho legislado. Y entonces, además de legislado sistemático y ordenado, porque era la idea de la codificación. Toda la materia constitucional en una ley que se llama constitucional, toda la materia penal en una ley que se llama ley penal, código penal, vamos, esa era la idea. Y segundo, pensaban, ingenuidad, pensaban que se podían hacer las leyes de manera tal que fueran entendibles por cualquier persona, ¿no? Un ideal muy caro a la Revolución Francesa, la posibilidad de hacer leyes que cualquier persona entendiera sin necesidad de formación jurídica. Sin embargo, este sistema ideal funcionaría si y solo si las leyes se pudieran aplicar como si fuera lógica formal. Esto es mera subfunción, ¿no? Premisa mayor jurídica, premisa menor el hecho, conclusión, la aplicación de la premisa mayor a la premisa menor. Y entonces funcionaría de manera automática. La realidad es que si esto hubiera funcionado, pues los tribunales humanos ha mucho que hubieran desaparecido, ¿no?
Ya no solamente con la inteligencia artificial, sino casi desde las primeras computadoras, si fuera un ejercicio meramente mecánico. Pero ¿con qué se toparon los franceses? Pues se toparon con pared, porque en cuanto empezaron a aplicar este derecho, o sea, en cuanto se echa a andar este modelo, empiezan a surgir dudas de los jueces. ¿Por qué? Porque la realidad es que ese derecho perfecto, lógico, sistemático que habían ideado, pues solo existía en eso, solo existía en sus mentes. Nuestro derecho democrático es un derecho incoherente, inconsecuente, con fallos, con errores, simple y sencillamente porque es producto primero de seres humanos y después producto de la negociación y el acuerdo político, ¿no? Y en ocasiones esta negociación y acuerdo político da lugar a normas que son incoherentes o que son incompatibles. Ahora, puede suceder que el legislador no se dé cuenta de esto, porque fíjense ustedes, cuando el legislador legisla, valga la redundancia, lo hace pensando en una generalidad de casos. No lo hace pensando en las sutilezas y las complejidades que tiene cada caso. Hace poco acababa yo una novela de André Malraux, se llama L'Espoir, La Esperanza, una gran novela militante, una espléndida novela sobre la Guerra Civil Española. Y en esa novela están platicando dos personajes, digamos uno que se está formando como militar muy joven, digamos, y otro ya con mucha carrera, tanto en lo militar como en la observación de las personas de gobierno, de las figuras de gobierno. Entonces, uno de ellos dice, es que el intelectual es el hombre, diríamos también la mujer, que encuentra la complejidad, que se enfrenta a la complejidad. El político no, el político simplifica. Yo creo que esto aplica al caso de la judicatura, ¿no? Yo creo que esto aplica al caso de la judicatura. El político cuando legisla, y todo legislador es político, o sea, no podría ser de otra manera, me parece que eso es una obviedad. El político cuando legisla simplifica porque piensa en lo general, no puede pensar en lo particular, no ve lo particular, ve la generalidad de los asuntos o ve la generalidad de una conducta social que debe ser incentivada, castigada, regulada, lo que tenga que ser. Es el juez, el intelectual o la jueza, el intelectual del derecho, porque es a él a quien se le presentan las complejidades propias de cada caso en particular. Y entonces, lo que el político ve como general, el juez tiene que verlo en lo particular. Pero el problema del juez, bueno, yo no diría el problema, la característica de la judicatura es que con un ojo ve la ley y con el otro ve los hechos. Y los hechos humanos, la realidad, es que siempre van mucho más allá de lo que ideó o lo que pudo imaginar el legislador. Hoy en la mañana me tocaba dar una clase acerca de imparcialidad y neutralidad gubernamental, lo cual obviamente nos hacía hablar de temas de propaganda gubernamental, de comunicación política. Y entonces yo platicaba cómo, déjenme quito el saco porque ya el vapor pegó, yo platicaba cómo el modelo actual de comunicación política que tenemos en México es un modelo que se construyó pensado en radio y televisión, ¿no? No pensado para las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a presentar los primeros problemas jurídicamente hablando en el tribunal de redes sociales? Pues las reglas que hay que ver cómo las adaptamos, ¿no? O sea, hay que hacer una labor de interpretación que no puede ser la mera subsunción. Hay un tema que a mí me preocupa, pero miren, igual y estoy loco y me preocupo de lo que no me debería preocupar. Pero a mí me preocupa una plataforma relativamente nueva que se llama Twitch. Creo que no les he platicado de ella. ¿Alguien ubica lo que es Twitch? ¿Alguien que sepa lo que es Twitch y que nos platique un poquito de qué va Twitch? ¿Alguien que sea twitchero aquí? Twitchera. Antonio, adelante Antonio con el micro, platícanos.
No tiene. Bueno, no tienes. Antonio nos dice aquí que es una plataforma para hacer streaming y videojuegos. Claro, Twitch es para hacer streaming, para hacer transmisiones en vivo. Oye, pues eso se puede hacer también en YouTube. Sí, se puede hacer en muchos lados, pero Twitch está pensado para eso. Originalmente, Twitch era mucho como para los gamers, ¿no? Entonces aquí estoy jugando Gears of War y me estoy transmitiendo en vivo y demás. Pero como son transmisiones en vivo, empezó a pasar otro fenómeno. Por ejemplo, gente que vamos a suponer que aquí el compañero Carlos Oropesa es un experto en rock progresivo. Entonces nos avisa, a quien le guste el rock progresivo voy a hacer a las 8 de la noche en mi canal de Twitch una transmisión y vamos a estar hablando de rock progresivo. Y entonces hace una transmisión en vivo donde nos va platicando de rock progresivo, pero además puede cobrar porque se le pueden dar donaciones. Pero además está transmitiendo música y dice, aquí vamos a escuchar esta rola de Jethro Tull, clávense en la tesitura, saquen el pasto para ilustrarse. Y entonces lo estamos escuchando, él está transmitiendo una pieza musical de la que no está pagando regalías, pero además está recibiendo donativos, ¿no? Y hasta ahí uno podría decir, bueno, doctor, ¿y eso qué? Total, esto es electoral, no económico, ¿no? O no derecho mercantil. Bueno, es que imagínense lo que se va a poder hacer en las campañas. Transmisiones en vivo, que como son en vivo, a ver qué dicen y a ver cómo lo dicen y a ver qué muestran. La verdad es que me preocupa ahí lo que pueda pasar. Sin embargo, no tenemos una regulación de Twitch. Bueno, doctor, pues apliquemos los criterios de Twitter. Es que no es como Twitter. Bueno, apliquemos los criterios de TikTok. Es que no es exactamente TikTok. Bueno, los de YouTube. Es que tampoco es exactamente YouTube. O sea, lo que quiero señalar es que la realidad va más allá de lo legislado, ¿no? Constantemente. Entonces, esto les empieza a pasar, me voy a regresar con los jueces revolucionarios franceses, esto les empieza a pasar inmediatamente porque se enfrentan con problemas. Déjenme, voy a dejar de compartir verlos mientras les platico esta anécdota. Es una anécdota real, esto que les voy a platicar. En una de mis múltiples vidas, porque uno vive muchas vidas en su vida, ¿no? Pues yo era litigante civil. Entonces un día, pues, litigando un asunto, me pongo a platicar con un juez familiar, y me platicó, tenía un problema sumamente interesante, fíjense ustedes. Acababan de modificar de forma muy amplia el Código Civil de este estado. Y habían modificado muchos artículos. Ya saben, esto de que hacen corrimientos y todo eso. Entonces, este era un juez familiar, estaba tramitando un asunto sucesorio ya con la legislación reformada, y entonces había un caso donde había una remisión, o sea, un artículo que te manda a otro, ¿no? Bueno, pero la remisión decía, fracción tal, en este supuesto, aplíquese lo previsto, y se entendía que debía haber dicho en el artículo 2466. Pero a alguien se le fue un 6 de más y era 24,666. Artículo que no existía, o sea, el código tenía menos de 4,000 artículos, no existía el 24,666. Entonces, ¿qué tenía que hacer ese juez? Obviamente, creo que la respuesta para ustedes el día de hoy sería muy clara, sería, pues es que no es problema, doctor. Lo que tiene que hacer es entender que es el 2466, porque hay una lógica interna dentro de la legislación. Y yo diría, sí, y eso fue lo que hizo. Pero un juez francés de la época revolucionaria no podía hacer eso. No podía hacer eso. Porque si el código decía 24,666, era porque la soberanía popular representada había dicho que ese era el artículo que había que aplicar. Entonces me van a decir, oiga, pero ¿cómo lo aplicamos si no existe? ¿Cómo lo resolvemos? Porque ese juez revolucionario francés no puede interpretar. Entonces, ¿ustedes cómo lo hubieran resuelto? Si no puedes interpretar, por lo tanto, no puedes corregir, pero el asunto, ¿cómo resolverías ese problema? Les lanzo la pregunta. ¿Cómo lo resolverías? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo lo resolverían?
legislativo. Claro, y Antonio tiene razón. Así fue como empezó a suceder. Como los jueces evidentemente no querían que los destituyeran ni menos que los consignaran a un procedimiento penal, entonces lo que hacían los jueces era escribirles, suspender el juicio y escribirles a la Asamblea Nacional, oye, aquí tengo esta duda, ¿a qué artículo es? Y entonces la Asamblea Nacional tenía que debatir en pleno para responderle a ese juez. Ahora, si fuera un caso, pero como ningún juez podía interpretar, cualquier duda interpretativa, esta era muy obvia, pero cualquier duda interpretativa se le tenía que preguntar a los jueces, se le tenía que preguntar directamente a los jueces. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Pues pero se le tenía que preguntar al legislador. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que los jueces no querían quemarse. Entonces, ante la más mínima duda, le mando el escrito al legislativo. Ahora, los asambleístas franceses, pues ellos andaban haciendo códigos, la revolución, andaban conquistando media Europa. ¿Qué iban a tener tiempo para andar resolviendo eso? Uno podría decir, bueno, pues que modifiquen el Código Penal y permitan que los jueces interpreten, pero no quisieron hacer eso, sino que se empezaron a llenar de chamba. Y lo que empezaron a hacer fue delegar ese trabajo de interpretación en alguna comisión, hasta que después crearon una cosa que se llamó el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación era un tribunal que no pertenecía al Poder Judicial, sino que pertenecía al legislativo y que era una especie de oráculo de lo que el legislativo había querido decir. Esa fue la única forma con la que lo resolvieron. Pero como pueden ver, todo esto a partir de una profunda desconfianza hacia la labor interpretativa del juez. El último intento lo vivimos, ¿no? El año pasado, cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, aquí en México, para limitar las potestades interpretativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la misma idea. Y en este caso concreto, en este último que estamos platicando, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es nuestra Suprema Corte, la que dice eso no se puede y lo determina inconstitucional. Miren ustedes, la realidad es que el derecho no puede ser de aplicación mecánica. Más que alguien me quiera decir, doctor, es que eso abonaría al adecuado trámite de los asuntos, a la certeza, a la predictibilidad del derecho. Yo estaría de acuerdo con todo eso, pero la realidad es que el derecho no puede funcionar así. O sea, en su aplicación jurisdiccional no puede funcionar así. Perdón, permítame un segundito. Voy por un papelito, espérame un segundito. La realidad es que, decía yo, el derecho no puede funcionar así. Permítanme ponerles un ejemplo. A ver, pero solamente quiero ver que no me repita. Maricruz, ya les puse el ejemplo de la privada y la frase en la entrada de la privada. No que recuerde, profesor. Ah, perfecto. Porque luego, cuando me toca ya varias veces un diplomado, luego hasta repito uno los chistes, ¿no? Entonces hay que buscar no repetirse. A ver, el ejemplo es el siguiente. Ustedes saben que en muchas ciudades de México, con una visión pues prácticamente privatista, lo que se hace es construir privadas, ¿no? Pasa incluso con los edificios. Y en estas privadas, que no son sino vecindades modernas, pero bueno, parecen muy elegantes, ¿no? Y miren, se los digo yo que viví muchos años en privada. Suelen poner un letrero en la entrada, ¿no? Que dice, pida la entrada a toda persona ajena a esta privada. Si yo fuera un revolucionario francés, yo diría, ahí está el perfecto ejemplo de que el derecho puede ser tan claro que cualquier persona que sepa leer va a entenderlo y lo puede aplicar. Nada más que, si yo fuera un juez francés, diría, oh, no está tan sencillo. A ver, vámonos a vernos durkheimianos, ¿no? Vamos a construir los casos fáciles o hartianos, los casos fáciles y los casos difíciles. Es muy evidente que, por ejemplo,
quien vive en la privada puede entrar porque no es ajeno. ¿Estamos de acuerdo? Es muy evidente que quien no vive en la privada no puede entrar porque es ajeno. Miren, yo puse este ejemplo, yo creé este ejemplo a partir de una experiencia personal que viví. En una privada en la que vivía, tuvimos una asamblea y una señora se quejaba amargamente de que habían dejado entrar a una cacahuatera. Así dijo, una cacahuatera que había dejado las puertas para vender cacahuate y eso lo había ofendido profundamente. Yo me acuerdo que compré los cacahuates y estaban muy buenos, pero esta persona estaba sumamente ofendida. Bueno, la señora cacahuatera, aplicando la regla, no puede entrar porque es ajena a la privada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero lo vamos a complicar. Pensemos en que uno de ustedes o una de ustedes es un abogado y que trabaja en los juzgados y que va a notificar a alguien que vive en la privada o que va a ejecutar una resolución judicial. ¿Puede o no puede entrar? Claro, si les preguntamos a los presidentes de condóminos que se sienten más poderosos que Putin, van a decir, no, bueno, ¿puede o no puede entrar? Y habrá quien me diga, no, doctor, no puede entrar porque es un ajeno a la privada. Y habrá quien diga, oiga, espérese, pero por encima de la reglamentación de la privada está la ley. Y si va a cumplir un mandato legal, puede entrar. Es otro ejemplo. Supongamos ya no un ejecutor, supongamos un CAE o una CAE que va a informar a la ciudadanía que vive en esa privada que ha sido sorteada para cumplir una función constitucional que es la de integrar mesas directivas de casilla, que es un deber ciudadano que deriva directamente de la Constitución. O sea, no está cumpliendo un mandato de una legislación secundaria, está cumpliendo un mandato constitucional. ¿Puede o no puede entrar? Es ajeno, pero puede entrar. Hacemos otro ejemplo. Un paramédico, una ambulancia, puede entrar. Y ustedes me dirían, no, doctor, pues la tutela, la protección del derecho a la salud, claro que puede entrar, pero no es ajeno. Es más, vamos a poner el último que a mí se me ocurre, salvo los que ustedes quieran sumar. Estos compañeros que andan los domingos en la mañana tocando puertas, llevando la buena nueva, ¿pueden o no pueden entrar? Porque según ellos, traen la autorización del de hasta arriba, del de mero arriba. Ahora sí que, del mero patrón. En todos estos casos que yo he puesto, habrá quien diga, yo creo que sí por estas y estas razones, habrá quien diga, yo creo que no por estas y estas razones, y podríamos aquí debatirlas. Pero me parece que ninguno de estos casos que estoy ilustrando son irracionales. Se pueden presentar. Y en cualquiera de ellos tendríamos que darle una solución, darle una salida jurídica. Y para hacerlo, tenemos que interpretar la norma. No la podemos aplicar a rajatabla. No la podemos aplicar como si fuera lógica formal. Por eso, los codigueros, las codigueras, la gente que es así, los abogados son así como paleopositivistas o mega formalistas, son malos abogados. Son malas abogadas. Porque lo que hacen es eso, es subsumir. Y entonces es quien te respondería, por ejemplo, frente a la posibilidad de que entre la ambulancia. No, porque es ajena. ¿Sí vamos observando? Entonces, resulta que la norma es interpretable. Pero ¿desde dónde es interpretable la norma? Pues la norma resulta interpretable, primero, desde la propia mentalidad del juez o de la juez. Porque cada juez y cada jueza tienen, aunque no conozcan ni siquiera el significado de la palabra, tienen una postura epistemológica acerca de lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? Para las dos preguntas epistemológicas clásicas. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es el derecho y para qué sirve? Lo primero. Lo segundo, ¿qué es interpretar y para qué sirve? Lo tercero, ¿cuál es mi obligación como juez o jueza y hasta dónde puede llegar? Entonces, eso matiza la lectura que hacemos. Y desde luego también, y esto es muy importante, a partir de los hechos. Por eso Kelsen decía que realmente la norma no es la regla o la disposición jurídica que encontramos en un código o en una ley,
sino la norma es la aplicación de esa regla o disposición jurídica a un caso concreto. Los jueces, las juezas, siempre ven la ley a partir de los lentes del caso particular. No pueden hacerlo de otra forma. Es el legislador el que lo hace como lo estoy haciendo yo ahorita, que de hecho no veo absolutamente nada, con trabajos veo la pantalla, y lo hace solamente desde una postura o desde una posición general, y es la única desde la cual lo puede hacer, porque no le tocan esas peculiaridades. Por eso esta idea de la aplicación mecánica de la norma, pues es imposible. La realidad es que es imposible. Con esto yo no estoy diciendo que la facultad interpretativa no tenga que tener límites. Claro que tiene que tener límites, pero lo que estoy afirmando es que jamás podrá ser, o por regla general, no puede ser una aplicación absolutamente mecánica, silogística de la disposición jurídica. Ahora bien, debo reconocer también que hay ocasiones donde esta aplicación de esa manera, pues sí se puede dar. Sí, un asunto, un juicio ejecutivo mercantil que se fue en rebeldía, donde está preconstituida la prueba con el pagaré. Pues ahí sí, casi que la judicatura podría ser sustituida ya no por la inteligencia artificial, sino por la tontera artificial, porque no se requiere título para resolver eso. Está facilísimo, eso sí es aplicación mecánica. Pero estamos en una sede, en un salón virtual, bueno, como pueden ver también físico, electoral, o sea, en sede constitucional. Los problemas constitucionales rara vez son así, por no decir que nunca. Siempre la complejidad y el contexto se vuelven fundamentales. Ustedes lo acaban de ver, acaba de publicarse la semana pasada justamente una jurisprudencia acerca de esto, acerca de lo contextual. Por lo tanto, esta idea de la aplicación mecánica, pues la verdad es que fracasó rotundamente por absolutamente impráctico. Bueno, me voy a regresar aquí a la presentación de Alejandro. Lo fundamental, a final de cuentas, es construir interpretaciones y argumentaciones válidas. ¿Cuál sería, a ver quién me ayuda aquí a establecer la diferencia entre interpretar y argumentar? La realidad es que se dan básicamente al mismo tiempo, pero para efectos analíticos las separamos. ¿Qué es interpretar y qué es argumentar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Perla. La acción de interpretar se da de la lectura que se hace de la norma, haciendo un ejercicio de análisis de lo que dice la norma. Y la argumentación se da con fundamento o con base en lo establecido en la ley. La norma es la aplicación al caso en concreto. ¿Y la argumentación qué sería? Y la argumentación sería que con base en lo establecido en la ley se formule un argumento. En este caso se se realice o elabore un silogismo. Gracias, Perla. Veo que por aquí también pusieron un comentario. Dice Antonio, argumentar es dar razones. Sí, yo creo que con lo que Perla y Antonio han construido podemos decirlo, ¿no? A ver, interpretar es encontrar un sentido. Margarita me puso doctor. Interpretar es encontrar o dotar de sentido a una disposición jurídica. Eso es interpretar. Argumentar es dar razones de por qué es ese sentido correcto. Son dos cosas distintas, aun cuando van, insisto, de la mano. Permítanme poner un ejemplo. Supongan que ustedes son la directora o el director jurídico estatal
Entonces, el gobernador les dice, oye, fíjate que vino el secretario de Planeación y Finanzas de Hacienda Local y me está presentando esta iniciativa de ley de expropiación, ¿no? Donde me dice que podemos poner en la ley que el pago de la expropiación, de la indemnización, se haga pues de desapropiar al particular del bien. A ver, tú que eres mi abogada, tú que eres mi abogado, dime si eso se... Bueno, esa es una interpretación. Nos vamos al artículo 27 constitucional y vemos que el 27 constitucional dice que se puede expropiar mediante indemnización. Y ahí nos topamos con un problema, porque mediante no es un adverbio de tiempo. O sea, mediante quiere decir que debe haber indemnización, pero no nos está diciendo si la indemnización es antes del momento de desposeer, al momento de desposeer o con posterioridad. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación. Vamos a suponer que la interpretación que ustedes hagan puede ser en cualquier momento. O sea, esa es la interpretación. Pero entonces tu gobernador te dice, ¿y por qué crees eso? Entonces tienes que dar la argumentación. Bueno, por estas y estas y estas razones. Y es la argumentación lo que sostiene la interpretación. ¿Sí me van explicando? Sí, me van explicando. Más bien, sí me voy explicando. Pondré otro ejemplo, un ejemplo último. Miren, las sentencias se parecen a cuando hacías tú exámenes de matemáticas en secundaria o en preparatoria. ¿Te acuerdas que tu profesor o tu maestra te decía, me entregan las dos hojitas, ¿no? La de resultados y la de procedimiento. Las dos. Porque si no entregabas las dos no valía, ¿no? O sea, no valía. Digamos que la hoja de resultados es la interpretación. La hoja de procedimientos es la argumentación. Ahora, obviamente, tienen que ir de la mano, ¿no? Tienen que ir articuladas para que pueda ser correcto. Nuestra finalidad, entonces, es construir sentencias que tengan argumentos válidos, que tengan interpretaciones que se sostengan. ¿De qué se va a sostener la interpretación? De los argumentos. Nuestro sentido común, nuestro sentido ordinario, pues es muy variante, ¿no? A veces es congruente, ordenado, coherente. A veces es incongruente, desordenado e incoherente. A veces obramos meramente por pálpito, a veces obramos por un ejercicio racional. La realidad es que sería difícil que solamente obráramos de una forma o de otra. No podemos ser todo emoción, ni podemos ser todo razón. Somos un poco una mezcla de ambos. Pero la labor judicial es un método particular de resolución de controversias que se basa en la habilidad racional del juez o de la jueza. Miren ustedes. Esto no sucede en todas las formas de resolución de litigios. Pensemos, por ejemplo, en la mediación o en la conciliación. En estas dos formas de resolución de conflictos se requiere que el mediador o la conciliadora trabaje con las emociones de las partes, sea capaz de construir a partir de las emociones de las partes, no que las haga a un lado, sino que construya una posibilidad de un acuerdo a través de las propias emociones de las partes. Les voy a poner un ejemplo. En una sentencia judicial, no sé, un asunto de divorcio, se puede decir, y el menor hijo pasará las vacaciones de esta y de esta manera. Pero cuando tú estás conduciendo un proceso de mediación familiar, tú no usas esos términos. O sea, tú no volteas con la mamá y le dices, a ver, platíqueme usted de su menor hijo. Tú no volteas con el papá y le dices, ¿y cómo le gustaría convivir con su menor hijo? Porque nadie tiene un menor hijo. El menor hijo no existe. No existe. A ver, perdón. Quienes de ustedes sean padres o madres, ¿a poco llegan a su casa en la noche? Hola, mi menor hijo. Hola, mi menor hija. Es un absurdo. Bueno, en ese contexto es un absurdo. En el contexto de una sentencia tiene sentido, porque el proceso judicial está construido para que las emociones no jueguen un papel relevante. Los medios alternativos, algunos en particular, como la mediación y la conciliación, sí están construidos de manera, y se desarrollan técnicamente, de manera tal que la emoción sí juega un papel. Miren, lo voy a tratar de poner con otro ejemplo. Regresemos a este asunto de divorcio que estoy planteando.
Supongan que el hecho primero de la demanda sea, y la suscrita y el demandado contrajimos matrimonio el 5 de agosto de 2015. Punto final. Bueno, uno seguramente diría, ese es un hecho bonito, bien redactado, preciso, circunstancias personales y de modo, tiempo y lugar. Está perfecto. Supongan, ¿y cómo se prueba eso? Con el acta de matrimonio. No tiene mayor problema. Supongan que no, pues que no soy un abogado tan técnico, ¿no? Soy el licenciado Chicarcas, entonces no soy tan buen abogado. Lo que hago es poner, hecho primero, la suscrita y el demandado contrajimos matrimonio el 7 de agosto de 2015. Punto y seguido. Y me casé muy enamorado. Así que pues cuando lea eso, o el secretario, la secretaria de Puerto, cuando lea eso, va a decir, ¿y esto qué? ¿Cómo para qué? A pesar de que incluso se nos pueda ocurrir que habría manera de probarlo. Porque alguien de aquí me podía levantar la mano y me dice, oiga, doctor, eso se puede probar. Mire, que ofrezcan el video de la boda, donde se va a ver que la contrayente estaba haciendo ojitos de borreguito a ver al otro. O sea, claro que estaba enamorada. A ver, yo no digo que no se pueda probar. Yo no niego la posibilidad de que la emoción que esa persona haya tenido al casarse haya sido una emoción de ese tipo. Lo que yo estoy diciendo es que el proceso judicial está construido por el sentido de la racionalidad, no por el sentido de la emoción. Por lo tanto, esa es una afirmación absolutamente innecesaria, que no sirve, que no le da información al juez o a la jueza para que resuelvan. Permítanme poner otro ejemplo. Hay un espléndido libro, estaba platicando con él de mi hijo ayer, no sé por qué estábamos hablando del Imperio Romano, y entonces le platiqué, oye, ahí tengo un libro que a lo mejor te interesa, le digo, se llama La vida de los 12 Césares, de un autor que se llama Suetonio. No sé si alguien de aquí la haya leído, pero hagan de cuenta que es el Ventaneando del Imperio Romano. Hagan de cuenta que Suetonio era el Pedrito Sola del Imperio Romano. Es un libro de historia, o se pensó como un libro de historia, pero es un libro de chismes, te cuenta chismes. ¿Quién andaba con quién? ¿Qué cenaban en tal lado? ¿Qué maldades hacía Perengano? Por ejemplo, te cuenta cosas como esta. Julio, sí, claro, Julio César, pues era un hombre que como yo se había quedado calvo, pero no le gustaba estar calvo. Entonces, cuenta este libro que el honor que más le gustó que le concediera el Senado, que más lo alegró, fue el honor de poder tener la corona del triunfo, la corona de la victoria, puesta todo el tiempo, porque así disimulaba su calvicie. Eso es de lo que cuenta Suetonio, cuenta chismes, ¿no? Bueno, pero yo iba hacia algún lado y ahorita me perdí con Suetonio. Estábamos hablando de las emociones. Claro, ahí cuentan una cosa de Nerón. Nerón, en su función de emperador, era juez, era el más alto juez. Entonces llegaba al foro a juzgar. Y se cuenta que en sus primeras ocasiones, pues Nerón trató de ser un buen juez. O sea, estaba loco, pero no se le notaba mucho en ese momento. Entonces trataba de juzgar equitativa, objetiva, racionalmente. Pero llegó un momento en que dejó salir todas sus pasiones y le valía un reverendo cacahuate. Entonces cuentan que Nerón llegaba de repente al foro un día y decía, hoy los demandados tienen razón. Oiga, todos tienen razón, ya me voy a otro lado. Entonces, pum, ya resolví todos los asuntos ese día. Parece que todos estaban enlistados. O de repente llegaba y decía, hoy todos los acusados, pena de muerte. Oiga, pena de muerte, ¿no oíste? Pena de muerte, se acabó. Ya. Esas no son soluciones racionales. Ahí Nerón, estaba resolviendo por mera emoción, tal vez la emoción de la flojera, pero no por la racionalidad. El proceso judicial está conducido por la idea de la racionalidad. Por lo tanto, el primer límite de la interpretación es la racionalidad. Lo que es irracional no puede decidirse. Lo que es irracional no puede ser objeto de un juicio. Hay otro libro muy entretenido de ese gran procesalista español avecindado muchísimos años en México, que fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Este libro se llama Derecho Procesal en Serio y en Broma. Creo que es de la UNAM. No me acuerdo con precisión. Y en ese libro, don Niceto nos cuenta
casos donde se juzgaban animales o casos donde los animales eran los jueces. Por ejemplo, de cierta tribu en África, en la cual cuando dos personas estaban pleiteando constantemente, los amarraban a sendos árboles a la orilla del río donde había cocodrilos considerados sagrados. Entonces, a quien se comía el cocodrilo, pues era quien no tenía razón. Quien se quedaba vivo era quien sí tenía razón. Pero ese, como podrá ser evidente para ustedes, era un procedimiento absolutamente irracional. ¿Qué pasa si se come a los dos? ¿Qué pasa si no se come a ninguno? ¿Qué pasa si se come a uno pero mordisquea al otro? ¿O qué pasa si mordisquea a los dos? Es absolutamente irracional. El proceso judicial no puede ser irracional. Ahora, ¿cuál es la manera que hemos encontrado o inventado los seres humanos para controlar la racionalidad? La lógica. La lógica. El tema es que no tenemos una sola lógica. Es Aristóteles, ¿no? Quien empieza a trabajar estos temas. Ahora, aquí hay que recordar una cosa muy, muy importante. Aristóteles es el gran empírico. Es el gran empírico, es el gran observador. Aristóteles teoriza, sí, pero a partir de la observación. Diríamos que es una especie de ancestro ilustrísimo de los empiristas escoceses e ingleses. Aristóteles observa y de lo que observa va construyendo conclusiones. O sea, aquí está. El método inductivo. De los hechos de la realidad va construyendo hipótesis y de las hipótesis conjuntos y principios que después por deducción se pueden aplicar a los casos particulares. Hay un texto, se lo recomiendo mucho, de Aristóteles que se llama Los Segundos Analíticos. Es en Los Segundos Analíticos donde esto lo explica Aristóteles con la precisión y la claridad que solo él podría hacer y que muestran además la manera en la que se construyen las ciencias, que parte de eso, de la observación y de la observación la construcción de este tipo de conclusiones. Claro está que no toda conjetura que se construye a partir de los hechos es una conjetura que sea válida, que puede dar lugar a una falacia. No sé si han oído hablar de un emperador bizantino llamado Juliano el Apóstata, porque fue un emperador que en la época en la que ya era cristiano el imperio, quiso regresar a los antiguos ritos. Y hay una novela de un escritor americano que se llama Gore Vidal, que se llama así, Juliano el Apóstata. Y Juliano, ahí te cuentan un poco su vida, ¿no? Que se sentía filósofo y ponen allí un ejemplo de una falacia por un tipo de generalización equivocada de este tipo. Y dice, regla general, primera premisa mayor. Los filósofos usan barba. Premisa menor. Julián no usa barba. Conclusión, Julián no es un filósofo. Evidentemente aquí tenemos un problema en la construcción de la primera premisa, porque hubo una generalización inadecuada. Afirmar los filósofos usan barba es un error, porque de la característica física tener barba no se desprende que la persona necesariamente sea filósofa. En primer lugar, porque podría ser una mujer filósofa y las mujeres filósofas no llevarían barba. En segundo lugar, porque llevar o no llevar barba es una decisión personal que seguramente va atada a modas o estilos. Por lo tanto, un filósofo puede no usar barba. Oiga, pero es que Aristóteles usaba barba. Pues sí, sí usaba barba, pero no sé, Cioran no usaba barba, Sartre no usaba barba, Nietzsche usaba bigote, ¿no? Es un error, es una falacia. Por lo tanto, se tiene que tener particular cuidado en la construcción de estas ideas. Voy a poner otro ejemplo. Volvamos a la observación. Supongamos que somos los primeros seres humanos que queremos construir categorías y observamos que hay unos ciertos animales que tienen ciertas características, como son los huesos huecos, plumas, alas y vuelan. Y entonces decimos,
De esa observación construimos un conjunto, que es el conjunto de las aves. Y decimos, las aves son aquellos animales que nacen de huevo, que tienen plumas, que tienen los huesos huecos y que vuelan. Y después nos topamos con que hay unos animales que tienen esas características y que no vuelan, como las avestruces o como los pingüinos. O que hay otros y tendríamos severas dudas para saber si vuelan o no vuelan, como las gallinas. Si ustedes ven el vuelo de una gallina, es difícil saber si en realidad vuelan o, como diría cierto personaje de caricatura, caen con estilo. Por lo tanto, lo que tendríamos ahí claramente es una mala construcción del conjunto. Por lo tanto, aquí, tanto en la inducción, tenemos que tener cuidado, pero también en la deducción, particularmente cuando nos topamos con casos que no están del todo regulados. Pero sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Llegamos entonces a la idea del silogismo, ¿no? Esta construcción que estudiamos en preparatoria, bueno, desde secundaria en preparatoria, sobre la construcción del razonamiento lógico. Es que me quiero ir acá. Bueno, voy a salir un momento de la presentación. Yo sé, digo, lo he estado diciendo en la sesión de hoy, que una sentencia es mucho más que razonamiento lógico, digamos, formal. Pero también sé que las sentencias se construyen de forma silogística, premisa mayor y premisa menor. ¿Ustedes por qué creen que las sentencias, que no pueden ser nunca mera lógica formal, sin embargo se escriben como si fueran ejercicios de lógica formal? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se hace así? Adelante quien quiera aventurarse con una posible respuesta. A ver, adelante, Carlos. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Pues hay una metodología preestablecida para esa redacción, doctor. Sí, y tienes toda la razón. Mi pregunta entonces sería, ¿por qué esa metodología de siempre, de toda la vida, tiene forma silogística si la sentencia no es lógica formal? ¿Por qué se construye de manera silogística? Porque, a ver, esto que estoy diciendo ahora, bueno, se ha sabido desde la antigüedad, o sea, lo intentó negar Justiniano, lo intentó negar la Revolución Francesa, pero no pudieron negarlo. Entonces, esto que estoy diciendo no es una verdad nueva, ¿no? O sea, siempre se han hecho las sentencias, bueno, siempre en el mundo moderno, ¿no? Se han construido las sentencias así, a pesar de que sabemos que no es mera lógica formal. ¿Por qué se construye como silogismo? A ver, ¿qué te pasa a ti, a ustedes, cuando ven un razonamiento expresado en forma de silogismo? ¿Qué te transmite? Parece correcto, ¿no? O sea, un pensamiento expresado en forma silogística parece correcto. Puede ser que no lo sea, pero parece sólido, parece correcto. Cuando nosotros construimos una sentencia sirviéndonos de esta estructura silogística, lo que estamos haciendo es construir algo que parece sólido. Puede ser que no lo sea, puede ser una falacia. Vuelvo al ejemplo de los filósofos barbudos, ¿no? Puede ser un error, una falacia, un intento demagógico, lo que ustedes quieran, pero de entrada parece algo bastante consistente. Ahora, eso porque lo que está construido de forma silogística es claro y es entendible.
A ver, en ocasiones, cuando salgámonos del derecho un momento y vayamos a la literatura. Cuando nos vamos a la literatura, en ocasiones la estructura de algo es lo que resulta novedoso o resulta interesante. Anthony Burgess, por ejemplo, el escritor de Naranja Mecánica, tiene una biografía, novela, si no me equivoco, sobre Napoleón, que está construida pensando en la estructura de una sinfonía. Eso es novedoso, ¿no? Yo he intentado en un par de ocasiones escribir textos con la estructura musical del canon. Bueno, pues, ahí digamos es el estilo. Piensen ustedes, por ejemplo, en Carlos Monsiváis, ¿no? Uno lee a Monsiváis y te guste o no te guste, inmediatamente reconoces el estilo, una cierta forma de... En ocasiones eso es lo que resalta, ¿no? Pero cuando pensar, entonces tú puedes decir, no entiendo qué quiere decir, pero que está sorprendente, está muy padre, me dejó pensando, está claro, ¿no? O como decía Borges cuando algo no entendía, en lugar de decir, no lo entendí, lo que el estilo de Borges. ¿Qué decía Jorge Luis Borges? No he sido digno del poema. ¿No? Muy elegantemente decir, no lo entendí, pero en lugar de decir no entendí, no he sido digno del poema. Una sentencia no debe ser así, ¿no? O sea, una sentencia jamás puede ser el espacio para que un juez o una jueza demuestre su amplísimo manejo de la retórica, ¿no? Su profundo entendimiento de las figuras artísticas. No, la sentencia debe de ser clara. Este es el problema, se resuelve de esta manera, tan tan se acabó. La estructura silogística es, en ese sentido, muy útil. Porque lo que hace es buscar mostrar cuál es el problema y demostrar cómo se debe de resolver. O sea, abona a la claridad. Desde luego, no es lo único que abona la claridad de una resolución, pero digamos, en términos estructurales, eso es lo que abona. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces de esa estructura silogística de la sentencia, tenemos que hablar de que tenemos en primer lugar como premisa, tenemos una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Ahora, esa es la estructura, digamos, de un silogismo simple. En la realidad, en ocasiones, tenemos lo que en términos de lógica se llama silogismo sorites o silogismo en cascada, ¿no? Donde tenemos una premisa mayor, premisa menor, conclusión, pero esa conclusión se convierte en la premisa mayor de otro silogismo. Y entonces a veces tenemos silogismos en cascada. Cuando hablamos de la premisa mayor, ¿de qué trata la premisa mayor? En cualquier silogismo, la premisa mayor es la premisa ¿qué? Adelante, quien quiera hablar, la premisa ¿qué? La premisa mayor sería la ley, doctor, lo que usted comentaba de que la sentencia teniendo, no necesariamente, bueno, entendí que tendría que recurrir a los formalismos, sin embargo tenemos o trabajamos la mayoría de todos con base al silogismo, porque esperamos que la solución se encuentre de alguna manera fácil o se encuentre desde la letra de la ley, por la preferencia que se le da en nuestro sistema jurídico al derecho positivo. Y tan es así que en nuestra Constitución o en los códigos está consagrado que en la nación la ley suprema es la Constitución, las leyes, tratados internacionales, y en ausencia de estos nos abocamos a los principios del derecho, ¿no? Pero sería por eso que siempre esperamos resolver, o el más recurrido de los métodos sea el silogismo. Muchas gracias, Margarita. Tienes toda la razón. La premisa mayor siempre es la premisa más general. En cualquier silogismo de tipo deductivo, la premisa mayor es la premisa general, la más general. Y el razonamiento judicial es se plasma, no digo que necesariamente sea, digo, se plasma como un razonamiento deductivo, donde partimos de lo más general. Entonces, ¿qué es lo más general siempre? Pues la disposición normativa. Porque es lo general, ¿no? La ley es general. Ahora bien,
Esta primera premisa tiene varias complejidades que tenemos que entender. En primer lugar, que la premisa mayor no podemos decir simplemente, pues es la ley. Porque en el Estado constitucional actual, en el Estado constitucional de derecho, no es solamente la ley, es también la Constitución. No solamente es la Constitución, también puede ser un tratado internacional, no sé, el Pacto de San José, la CEDAW. Y no solo esto, sino también los precedentes judiciales, tanto nacionales como de tribunales internacionales. ¿Cuántas veces ustedes han observado al leer una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Electoral, que se empieza hablando de un tratado internacional? Después, en esta primera premisa, después de la interpretación que de ese tratado ha hecho la Corte Interamericana, luego una disposición constitucional, lo que la Corte ha dicho de esa disposición constitucional o lo que el propio Tribunal Electoral ha dicho de esa disposición constitucional, luego la ley. Por lo tanto, no estamos en el modelo francés donde era la ley la reina. Ahora lo que tenemos que hacer es construir esa primera premisa, que es la premisa normativa, a partir de todo el derecho, diría yo, de todos los materiales jurídicos que resulten pertinentes para el caso concreto. Por lo tanto, ahí el problema esencial es la regla de formación del conjunto. O sea, que nosotros, al ir construyendo esa premisa normativa, no dejemos fuera algún material jurídico que resulte relevante para construir esa primera premisa. O sea, que no dejemos fuera lo que dice la Constitución, si viene a cuento, o lo que ha dicho la Corte Interamericana, no sé, en el Yatama versus Nicaragua, en el Hellman, cualquier caso. Lo traigamos entonces allí. Ahí también cabe dentro de esa premisa general, por ejemplo, las consideraciones de derecho comparado, ¿no? Entonces estamos atendiendo un asunto acerca, no sé, de voto en prisión. Pues el caso Hirsch versus Reino Unido, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por poner un ejemplo. O la dogmática, los avances de la dogmática, la opinión de dogmático de la cual sobre la jerarquía del orden jurídico. Ah, bueno, pues ahí va. Todo eso es construir esa primera premisa, que es la premisa normativa. Por lo tanto, esta primera premisa presenta varios problemas. El primero, decía yo, la regla de formación del conjunto, o si quieren que lo digamos de otra manera, la completitud. O sea, que no nos falten disposiciones que debamos de considerar, ¿no? Que no nos falte, híjole, es que, ay, se me olvidó tal jurisprudencia, híjole, es que yo no sabía que se había firmado tal tratado. Que todo eso lo tengamos en cuenta. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento que se vuelve complicado con esta primera premisa es, por ejemplo, el tema de la vigencia, ¿no? Que sean normas, disposiciones vigentes. Un tercer problema se presenta particularmente por referencia a los precedentes, ¿no? Que sea realmente un precedente que nosotros podamos aplicar el caso concreto. A ver, invocar precedentes, buscar construir esa primera premisa a partir de precedentes, no es decirle a un asistente, a un pasante, a ver, métete al IUS electoral y búscate jurisprudencias de candidaturas independientes municipales. ¿Cuáles encontraste? No, pues encontré 6. Cópialas y pégalas. No. Eso no es usar el precedente. Eso es hacer copy-paste. Y normalmente el copy-paste es un error, ¿no? No. O sea, el precedente es estudio el caso, donde surge el criterio, verifico si ese caso es análogo al que estoy resolviendo, y entonces es donde aplico el precedente. O sea, es un estudio del precedente. Eso es lo que quiero decir. Para construir esa primera premisa normativa. Por lo tanto, la premisa normativa, que es, digamos, la premisa general, como pueden observar ustedes, requiere un esfuerzo importante que va mucho más allá de simplemente poner el buscador de palabras en Word o en algún buscador y simplemente copiar y pegar. Después tenemos la premisa fáctica, que son los hechos respecto de los cuales vamos a aplicar la premisa general, que es la premisa jurídica. Permítame poner un ejemplo penal. Supongan que yo soy un juez penal y entonces
le digo a la secretaria, a ver, deme cuenta cuál es el expediente que traemos. Mire, pues es de robo. Muy bien. Entonces tomo mi código penal para que lo tenga yo bien fresca la figura del robo, ¿no? Y leo, me voy a inventar el artículo. Artículo 354, robo. Y leo, robo es el apoderamiento de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Ya tengo, vamos a decirlo así, vamos a simplificar, ya tengo la premisa normativa. Entonces le digo a la secretaria, a ver, entonces, ¿cómo estuvo este asunto? Bueno, pues mire usted, Juan agarró una bujía, con la bujía, ¡paz!, rompió el vidrio del bocho de María, se subió al bocho de María, lo arrancó directo porque era de platinos y se lo llevó. Bueno, muy bien, parece robo. A ver, María le prestó el carro a Juan, no dice que en su vida lo había visto, no sé, algún apoderado de María, no tiene apoderados. Ok, ¿cómo se comprueba que Juan se apoderó del vehículo? O sea, una situación de prueba. Bueno, mire usted, es que hay un testigo que dice que lo vio, pero resulta que el testigo era yo, Octavio Vado, sin lentes, de aquí a la pared. La construcción de la premisa fáctica implica varios problemas que tenemos que observar. En primer lugar, la selección de los hechos, las que son relevantes. Las partes colaboran en esta selección de los hechos, planteándole al juez o a la jueza los hechos que consideran relevantes. Pero la realidad es que muchas veces las partes invocan hechos que no son relevantes. Voy a poner un ejemplo. En un asunto sobre la validez de una norma, señalo que, no sé, que el día que se convocó a sesión, la primera ocasión no se pudo sesionar porque llovió y se inundó la ciudad. O sea, no se sesionó y ya, o sea, y no se aprobó nada, no es relevante eso, ¿no? O el ejemplo que ponía yo al inicio de aquella persona que busca la disolución del matrimonio y que lo que dice es que se casó enamorada. Pues esos hechos no. O sea, la primera labor del juez o de la jueza para construir esta premisa fáctica es, permítanme utilizar un término antiguo, expulgar los hechos. O sea, determinar cuáles son los relevantes y cuáles no son relevantes. Esta labor deberían hacerla las partes. A veces la hacen, pero en muchas otras no. O la hace una, pero no la hace la otra. ¿Cuál es un hecho relevante? Un hecho relevante podemos definirlo con mucha sencillez. Es aquel que le da información al juez o a la jueza para resolver el asunto, sin cuya información sería imposible resolver adecuadamente el asunto. Ese es un hecho relevante. Si no da información relevante, no sirve para resolver el asunto. Y cambia mucho el concepto de hecho relevante en un juicio al concepto de hecho relevante en un medio alternativo de resolución de conflictos. Porque en un juicio, por regla general, el hecho relevante no tiene que ver con las emociones o con los estadios internos de la persona. Tiene que ver con su conducta, con lo que hizo o no hizo, más allá de las motivaciones. En cambio, en un medio alternativo, la mediación o la conciliación, sí puede resultar trascendente, muy importante, esa situación. O sea, la emotividad que envuelva al hecho. El segundo elemento es que para construir esta premisa fáctica necesitamos la comprobación de los hechos. O sea, de lo afirmado, si esto efectivamente se comprueba con todo el caudal probatorio que existe dentro del proceso judicial. Esto, digo, a ver, no es un diplomado en derecho probatorio, pero sí quisiera decir algunas cosas. Primera, que tanto la posibilidad de las pruebas como la admisibilidad de las mismas, pero sobre todo la valoración de las pruebas, no son actividades absolutamente descontroladas o discrecionales. Y son actividades que están reguladas tanto por la ley como por la regla o la ley del recto raciocinio, de la razonabilidad, ¿no? Hay pruebas que son irracionales, pruebas que pretenden probar lo que no prueban y que por lo tanto no son óptimas o adecuadas
para que nos den información que nos permita construir esa premisa fáctica de nuestro silogismo judicial. Voy a poner un ejemplo de un caso que me tocó conocer. Me decían, mire doctor, ahí está la prueba de la compra del voto. ¿Cuál es la prueba? Ahí está el video. Tráiganse el video, vamos a verlo. Y es un video donde lo que se ve es un señor, hagan de cuenta yo, que está como tratando de esconderse atrás de un poste. Entonces, se está tratando de esconder atrás de un poste. Mire, ahí está la prueba. ¿La prueba de qué? De la compra del voto. Y yo lo que veía era un señor tratando de meterse atrás de un poste. ¿Por qué ese señor se metía atrás de un poste? A lo mejor porque no quería que lo grabaran porque había intentado comprar votos. Puede ser. Pero a lo mejor se quería meter atrás de un poste porque no quería que lo grabaran. Nomás porque no quería que lo grabaran. A lo mejor se quería meter atrás de un poste porque aquí había un señor con otra persona con un perro. A lo mejor se quería meter atrás de un poste porque, no sé si les ha pasado, tomar un camión o una combi en un lugar donde hace mucho sol y donde la única sombrita es la sombrita del poste y te vas como que formando en la sombrita para que te pegue tantito. A lo mejor era eso. Entonces, ¿qué era lo que esa prueba, lo que ese video acreditaba? Que alguien se quería meter atrás de un poste, pero nada más. ¿Por qué? No sé. Es que es la prueba. No, perdón, eso no prueba nada. Recuerdo otro caso también, un día de la jornada electoral. Llega el representante de un partido muy enojado con una costilla en la mano y diciendo, esta es la prueba de que hubo alteración de la documentación electoral. Con una costilla en la mano. ¿Saben lo que es una costilla? En materia electoral, ¿no? O sea, no crean que una costilla de un bife que se comió, ¿no? Un taco de costillita. ¿Qué es una costilla en materia electoral? A ver, alguien de aquí que haya sido funcionario de casilla, representante de partido. ¿Qué es una costilla? ¿Cuál es la costilla? A ver, como que veo que Perla nos dice, a ver, Perla, ¿tú sabes lo que es la costilla? No sé si me escucha, doctor, porque acá está cayendo una tormenta, pero es lo que se les da a los representantes de partido, la lista nominal, la copia de la lista nominal que se les da a los representantes de partido, o ya no recuerdo. Haces, esa es la casilla, la costilla es esta. Ya ves que cuando te dan la boleta la desprenden. Entonces van desprendiendo todas las boletas y de este lado queda un pedazo de papel como con goma donde va el folio. Esa es la costilla. Cuando ya no hay boletas, queda casi larguito como si fuera una costilla. Esa es una costilla. Entonces, con eso llegó en la mano, por la costilla. Esta es la prueba. Y luego yo le dije, oiga, don representante, disculpe usted, pero esa es basura electoral. Uy, y se me enojó. Si eso es basura, eso no sirve, eso ni siquiera va en el paquete electoral, eso se tira. No deben haberlo tirado en la calle porque es basura, pero eso no sirve de nada. ¿Qué es eso? Eso no es nada. ¿Eso qué prueba? Pues que se desprendieron las boletas. Es que si no, ¿cómo se vota? Eso no prueba fraude, eso no prueba nada. Entonces, otro elemento importante para la construcción de la premisa fáctica es el elemento probatorio. ¿Acredita o no acredita? Y en su caso, ¿qué acredita? ¿Prueba los hechos directamente que se están señalando? Después, también es importante observar que no todo lo que se pueda probar implica que la prueba va a ser admisible. Es el caso de la prueba ilícita, ¿no? O sea, a ver, me metí un teléfono, lo hackeé y con eso estoy demostrando que están poniendo juego para hacer fraude y ofrezco la prueba. Oiga, ¿y usted cómo obtuvo esas conversaciones? No, pues es que no le puedo decir. A ver, ¿es de su teléfono? No, pues no. ¿Se las dio quien estaba participando en esa discusión? No, pues no. Bueno, mire, usted déjeme, le doy vista al Ministerio Público porque me parece que usted está interviniendo ilegalmente un teléfono. ¡Ay! No, bueno, es prueba ilícita. Prueba ilícita. Las pruebas obtenidas contra derechos humanos son pruebas ilícitas y por regla general no se pueden admitir, no se deben ofrecer y si se ofrecen no se pueden admitir y no se pueden valorar. Oiga, doctor, pero a lo mejor es la única prueba que tengo. Perdón, pero no se pueden admitir. Vamos a permitir, pensemos, vamos a permitir que se juzgue violentando derechos. Ahí me parece que sería sumamente complicada esta situación. Desde luego también tenemos otros problemas con esta construcción de la premisa menor, de la premisa fáctica. Particularmente cuando hablamos de pruebas que dependen de nosotros, de las personas. Estoy pensando desde luego en la prueba testimonial.
es una prueba profundamente insegura, muy compleja, que depende de muchísimas cosas, de los sentidos de la persona, de los prejuicios y de los sesgos del testigo. Yo me acuerdo un caso familiar, donde lo que se señalaba, lo que se exigía era el aumento de la pensión alimenticia. Y entonces la persona que solicitaba el aumento de la pensión ofrece como testigo a su papá. No tenía lógica. O sea, ¿quién sabe de tus cuitas económicas? Pues no el tipo que va pasando, sino tu gente más cercana. Probar que no alcanzaba lo que el padre daba como pensión alimenticia. Entonces, en la testimonial, cuando le pregunta el abogado de la actora, o sea, de la hija del testigo, pues ya sabrán cómo se puso al demandar. Ah, es que no es suficiente, que no es. A lo de las repreguntas. Oiga, usted dice que no da suficiente. No, es un hijo de su mal dormir, no da suficiente. Ok. A ver, ¿sabe usted cuánto cuesta mantener a su nieto? ¿Cómo sabe usted que no es suficiente? Y me responden automático, porque no es suficiente. Ok, o sea, pero esa es una petición de principio. ¿Por qué no es suficiente? Y entonces su respuesta fue, porque mi hija me dice que no le alcanza. ¿Esa testimonial prueba que lo que da el papá no es suficiente? No. Lo que prueba es que la hija dice que no le alcanza. Tal vez sea cierto que no le alcance, pero ese no es el medio de prueba. O sea, eso no lo está acreditando. O sea, si el papá dice, no, es que fíjese usted, le da, no sé, 1,500 pesos, pero nomás en pañales usa tantos al día, los pañales cuestan tanto, en puros pañales se nos van una semana. Ah, bueno, entonces ahí sí está aprobado. Pero una afirmación de ese tipo, y un juez tomara esa afirmación, pues es que dice que no le alcanza, porque su hija dice que no le alcanza, o sea, testigo de oídas, si un juez toma ese elemento para resolver y construir así su premisa fáctica, la verdad es que está cometiendo un error. Evidentísimamente está cometiendo un error. Y después tenemos los problemas de la conclusión. La conclusión es la aplicación de la premisa fáctica, perdón, de la premisa normativa a la premisa fáctica, para revisar si la premisa fáctica es correcta, está adecuada o no a derecho. Y la conclusión será la correcta, yo no quisiera decir aquí verdadera, pero sí correcta, será la correcta si las premisas fueron verdaderas, si las premisas fueron correctas. Si las premisas son incorrectas, la conclusión lo será. Por ejemplo, si yo construí mal la premisa normativa, entonces, a la hora de estar leyendo el código, resulta que me confundí y en lugar de estar leyendo el código de la Ciudad de México, estaba yo leyendo el de Hidalgo. Pues ahí hay un error. O porque no tomé en cuenta un precedente obligatorio, hay un error. O porque no tomé en cuenta lo que dice la Constitución, pues hay otro error. O un criterio obligatorio de la Corte Interamericana. Bueno, ahí hay un error. O porque, por ejemplo, aprecié mal los hechos, construí mal la premisa fáctica, porque le di valor a una prueba que no debía de tener valor. O empezar a analizar una prueba que sí aportaba elementos relevantes. Ahí hay otro error. Entonces, claro, en ese acto de aplicación de la premisa mayor a la menor puede haber errores. Como pueden ver, todos estos elementos están cruzados por nuestra subjetividad, ¿no? Por nuestra propia capacidad, nuestra subjetividad, por nuestra experiencia incluso de vida, cuando, no sé, evaluamos un peritaje o una testimonial. Y todo eso nos abre las posibilidades del error. Porque el error es absolutamente connatural a la esencia humana. No hay actividad humana que no esté exenta de la posibilidad del error. Por tanto, entonces, aunque parece una aplicación mecánica de mera subsunción, la realidad es que no es así. Parece y se presenta de esta manera y eso le da, digamos, una cierta solidez aparente, pero no es en ningún caso una absoluta garantía de que las cosas realmente sean así. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración
y pasar a las reflexiones y comentarios, experiencias que ustedes quieran formular. Mientras lo hacen, déjenme ver aquí que tenemos en el chat. Bueno, lo de la fe de ratas ya lo vimos. Argumentar es fijar una posición. Sí, claro, argumentar es fijar una posición y dar razones acerca de esa posición. Dice Margarita, interpretar para mí es encontrar el sentido, la razón de la norma. Bueno, es dar razones de la norma. El estilo de Borges, dice Antonio, sí, claro. Se opta por el silogismo porque por la preeminencia del derecho positivo de la ley se espera que el problema se resuelva a la letra de la ley. Sí, sí, es cierto, es lo que dice Margarita, es cierto. Ahora, ya sabemos que no es así, ¿no? O sea, sabemos que esto es mucho más complejo, pero de todos modos seguimos construyendo de esa manera. Dice Antonio, el derecho a la libre, ay, aquí se me movió. Desarrollo de la personalidad no estaba prevista en ninguna norma, fue creación jurisprudencial y tienes toda la razón, ¿no? A partir de los amparos Oaxaca, el caso del uso lúdico de la marihuana, sí, desde luego va por ahí. Muy bien. Pues, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Adelante, quien quiera. Yo les recomiendo, es que no me gusta decir recomiendo, suena como superioridad. Yo les sugiero leer Los Segundos Analíticos. Es un espléndido texto acerca del pensamiento inductivo y deductivo, sobre todo del inductivo, y que nos habla de cómo se construyen las ciencias y cómo se construye el razonamiento por inducción y los problemas que puede presentar. No hemos hablado, porque no es el tema de nuestra sesión, sobre otras cuestiones tales como los tipos de argumento que se construyen. Eso será, digamos, en otra clase, en otro momento. Pero sí me parece importante señalar que, aunque aquí, para efectos, digamos, de la clase, he distinguido entre interpretación y argumentación, la realidad es que se hacen al mismo tiempo. O sea, una va de la mano de la otra. Es como control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Se hacen juntos. Se hacen juntos. Por otra parte, también señalar que de lo que he hablado es aquí del aspecto exterior de las sentencias. A veces el razonamiento material del juez o de la jueza, o sea, lo que hacen aquí en la cabeza, o de quien proyecta una resolución, es verdaderamente silogístico. A veces es distinto, pero se plantea de esta manera, porque además lo que se busca hacer, y esto lo pueden leer en Paul Kant, se llama El arte de construir la jurisprudencia. No Kant, sino Kant. C es K-H-A-N, Paul Kant. Es que cuando se construye de esta manera, parece que no es el juez quien voluntariamente o la jueza están resolviendo el asunto, sino que es la ley la que da la salida o la solución y que esa solución es única, ¿no? Como si pudiéramos eliminar el elemento personal, que sabemos que no se puede hacer, pero justo por las razones que da Margarita, esta estructura silogística parece eliminar la voluntad de las personas. Muy bien, ¿alguien más? Veo que aquí nos pone algo Antonio. Profesor, ¿nos puede comentar algo de los modelos de lógica formal que se utilizan en las sentencias del Tribunal Electoral? Hay un espléndido libro sobre eso de Esquiaga Ganuzas, sobre la argumentación electoral, que incluso es un libro de acceso abierto que ustedes van a encontrar aquí en la página del Tribunal Electoral. Ya saben que todos estos libros son de acceso abierto y lo pueden bajar. Yo lo que diría es que, a ver, el Tribunal Electoral, desde prácticamente la primera integración de Sala Superior, se asume como un tribunal constitucional.
y se asume también como un tribunal cuya función primordial es la tutela de los derechos de las personas. Esquiaga Ganuzas, Margarita. Es más, déjame te lo pongo por aquí. Ahí está. Por lo tanto, algo muy característico del Tribunal Electoral, no solo de Sala Superior, y no solo esta integración, sino prácticamente desde la primera, es la construcción desde los derechos humanos. O sea, la construcción desde la Constitución y desde los tratados internacionales con disposiciones en materia de derechos humanos. Ese es algo muy clásico de nuestro tribunal. Nuestro tribunal prácticamente nunca se ha asumido y nunca ha sido un tribunal meramente legalista. Desde luego, mucho antes de la reforma constitucional de 2011, ya era un tribunal que construía desde los derechos humanos. O sea, un tribunal derecho humanero, pues es lo que quiero decir, derecho humanista. Y eso ha sido muy claro en la construcción de la premisa normativa. Esa sería mi respuesta. Pues si no hubiera ningún otro comentario, yo les agradezco mucho su presencia en esta sesión. Les deseo que continúen con mucho éxito en el diplomado y si nos volvemos a topar, pues será un gusto volver a interactuar con ustedes. Que tengan muy buena... Ah, ya le está poniendo a Maricruz, se me hace... A ver, vamos a ver si es ese... Sí, es ese. Es ese. Ahora, me van a decir, oiga, doctor, pero ya tiene sus años. Sí, pero lo que dice sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, saludos a todos. Buenas tardes, gracias.